Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a estar viendo la primer parte de la práctica de serie de potencias. Particularmente vamos a estar trabajando con las definiciones básicas de series de potencia, ¿sí? Especialmente lo que es el radio y el dominio de convergencia. Ahora bien, en el otro video, ¿sí? En el siguiente video, lo que vamos a tratar de ver va a ser lo que involucraría ya series de Taylor y series de Maclaurin, ¿sí? Y todo lo que eso implica. Recuerden que de esa segunda parte, ¿sí? Es de donde por ahí ustedes van a tener más ejercicios de los cuales pueden, digamos, tomarles, mejor dicho, en el examen. ¿Está bien? Y van a ver algunos ejercicios que son como una especie de extensión de algunos que ya han hecho con polinomio de Taylor. Ya van a ver por qué. Bueno, lo primero es series de potencias. Si vamos a ver una pequeña introducción. Fíjense que tenemos, les escribí f de x, ¿sí? E igual a la x. Si se acuerdan, su polinomio de Taylor, en este caso de grado n, terminaba siendo, 1 más x cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre t factorial, hasta x a la n sobre n más 1 factorial, ¿sí? Fíjense que, acá es hasta n factorial. Entonces, fíjense que lo que estaríamos viendo acá se debe a que las potencias, o sea, mejor dicho, las derivadas de la función e a la x son e a la x. Y si se acuerdan, en el polinomio de Taylor, si hacíamos el polinomio de Taylor de e a la x centrado en 0, todas las derivadas quedaban evaluadas en 0, quedaban igualadas a 1. ¿Sí? Entonces, por eso es que se debe que este polinomio de Taylor tiene esta estructura. Ahora, nosotros sabemos también que el polinomio de Taylor lo usábamos muchas veces para aproximar, ¿sí?, algún valor de la función, ¿sí?, con un cierto error establecido. ¿Está bien? Es decir, f de x se puede calcular aproximadamente con el polinomio de Taylor de cierto grado evaluado en Sx. A mayor n, ¿sí?, mayor precisión teníamos con esa aproximación. Ahora, ¿qué pasa si n tiende a infinito? O sea, si a mayor grado del polinomio de Taylor, a mayor grado del polinomio de Taylor, este mismo coincide mejor con el valor de la función evaluado en Sx, entonces uno tendería a pensar de que, si yo tomo el límite de n tendiendo a infinito de ese polinomio de Taylor, me debería dar exactamente la función. Bueno, esa condición se da solamente cuando, o sea, porque acuérdense que según el teorema de Taylor, f de x era igual al polinomio de Taylor de grado n más el residuo, ¿sí? Entonces, no basta con no basta con decir que el límite n tendiendo a infinito del polinomio de Taylor es igual a f de x, porque además lo que va a tener que pasar es que el límite n tendiendo a infinito del residuo, ¿sí?, de 0. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a analizar con más detalle más adelante. Acá lo que es importante es que vean la definición de lo que implica una serie de potencias, ¿sí? Básicamente lo que nosotros tenemos sería como si fuera una serie, pero la diferencia es que esta serie, además de tener numeritos, o sea, tener 2 a la n sobre n factorial, etcétera, etcétera, además va a tener potencias de una variable llamada x. ¿Está bien? O sea, es básicamente como que ustedes vieran a este polinomio de Taylor, pero si tuvieran una suma infinita de estos términos. O sea, les quedaría x a la n más 1 sobre n más 1 factorial, y eso imagínenselo hasta el infinito. ¿Está bien? Entonces, lo que ustedes obtendrían sería algo que tiene esta estructura. ¿Sí? Fíjense que si esto hubiese sido la sumatoria de 0 a infinito de a sub n, eso sería lo que nosotros llamamos series infinitas, las series comunes, las que vimos en los anteriores videos. Pero ahora imagínense que ese término general, ese a sub n, ahora está multiplicado por una potencia, ¿sí?, de x, y esa potencia depende de n justamente. ¿Está bien? Eso es lo que se llama una serie de potencias. Ahora bien, fíjense que particularmente esta serie de potencias, ¿sí?, esta que está acá, es una serie de potencias que está centrada en 0. ¿Por qué decimos que está centrada en 0? Porque la notación general para una serie de potencias es en realidad esta de acá. ¿Está bien? Esta sería una serie de potencias centrada en C. Fíjense que funciona muy parecido a lo que pasaba con el polinomio de Taylor. ¿Se acuerdan que ustedes al polinomio de Taylor lo desarrollaban alrededor de un valor de x?
¿sí? En el cual la función tenía que ser n más 1 veces derivable, etc. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en este caso esto se comporta muy similar a esa estructura, ¿no? Fíjense que es la serie de potencias centrada en C. Si la quieren centrar en 0, ¿sí? Si C vale 0, básicamente, lo que ustedes tendrían serían esta serie de potencias que tienen acá arriba. ¿Está bien? Fíjense que esa es con C igual a 0. Pero una serie de potencias genéricas centrada en un C sería la que está ahí abajo. Bien, vamos a hablar de lo que es el radio y el intervalo de convergencia, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos que una serie de potencias, ¿sí? Puede coincidir, está bien, con una cierta función. Y esa coincidencia, ¿sí? Se va a llamar básicamente lo que nosotros llamamos el dominio de convergencia, o el dominio, ¿sí? Del dominio de convergencia, intervalo de convergencia, etc. ¿Está bien? Es decir, en los valores, en los x en los que la serie de potencias converja, ¿sí? Esos van a ser los x que van a estar dentro del intervalo de convergencia o el dominio de convergencia. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a ver más adelante que hay que tener mucho cuidado con esta igualdad de acá. Porque uno podría decir, o sea que cuando la serie de potencias converge, va a converger siempre a la función. Y eso no es exacto, ¿sí? Es más, eso no es cierto. Van a ver que va a haber un requisito extra para que si la serie de potencias converge, converja a esa f de x en particular. ¿Está bien? Ojo con eso. Más adelante lo vamos a aclarar, pero ojo con eso. La serie de potencias converge. ¿Está bien? La serie de potencias converge. Van a ver que esa f de x que se pone ahí, ¿sí? O sea, supónganse que ustedes conocen una serie de potencias que converge a una f de x. Entonces, esa función f de x se suele llamar la función suma. Así como, por ejemplo, ustedes en series infinitas tenían la suma, que era el valor al cual convergía la serie. En este caso nosotros teníamos como la función suma, que sería la función a la cual la serie de potencias converge. ¿Está bien? Que como les digo, no es tan sencillo afirmar que una serie de potencias, por ejemplo, imagínense que tiene una serie de potencias que converge entre menos 1 y para x entre menos 1 y 1. ¿Sí? La cuestión ahí es que por ahí, ¿cómo harían ustedes para asegurar la convergencia a esa función en particular llamada f de x? Y ese es el problema, ¿sí? Entonces ténganlo muy presente ese detalle, ¿sí? Si ustedes tienen una serie de potencias que convergen en un intervalo, no es suficiente con decir que porque ustedes desarrollaron la serie de potencias de esa función va a converger. Vamos a ver más adelante que hay teoremas que no aseguran, bajo ciertas condiciones, esos resultados. Entonces, fíjense que en este caso, lo que les quiero mostrar acá es básicamente lo que significa que la serie de potencias converja, ¿sí? Es decir, cómo pueden ser en estos casos los intervalos de convergencia, ¿sí? Fíjense que el intervalo de convergencia, como ya les he mencionado, ¿sí? Son los valores de x para los cuales la serie esa de potencias converge. Ahora bien, pueden tener tres tipos de intervalos de convergencia, que son estos tres que tienen acá. Fíjense, el primero es que la serie de potencias solo converja en su centro, en C. ¿Está bien? El otro intervalo es que la serie de potencias converja en un intervalo, ¿sí? Fíjense, centrado en C, que va desde C para la izquierda, R unidades, y de C para la derecha, R unidades, ¿sí? Fíjense esta R que tienen acá. Esa R que está ahí es un número, evidentemente. Esa R es el radio de convergencia. Es decir, el radio de convergencia básicamente es las unidades, ¿sí? Que ustedes se mueven a izquierda y a derecha desde el centro, ¿sí? Del desarrollo de la serie de potencias, ¿sí? Entonces, ustedes claramente para poder asegurar ese intervalo de convergencia, ¿sí? Que sería en este caso, fíjense, que va centrado en C, R unidades a la izquierda y R unidades hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que eso lo podrían escribir de una forma más cómoda como el intervalo así, que va de C menos R, ¿está bien? De C menos R a C más R. ¿Está bien? Ese sería básicamente ese intervalo de convergencia, ¿sí? Fíjense, me paro en C, me muevo R unidades a la izquierda, me paro en C y me muevo R unidades hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces, ese radio de convergencia me va a dar básicamente el número de unidades hacia la izquierda y hacia la derecha desde el centro en el cual la serie de potencias converge. ¿Está bien?
Y por último, la tercera opción es que la serie de potencias converja en todos los reales. ¿Está bien? Entonces, fíjense que solo pueden tener esas tres alternativas para determinar el intervalo de convergencia o dominio de convergencia, ¿sí? Ahora bien, fíjense que en este cuadrito está más definida, más establecida esas definiciones, ¿sí? Es decir, para una serie de potencias genéricas centrada en C, ¿sí? Puede haber tres intervalos de convergencia. Que puede ocurrir que la serie solo converja en un punto, en el centro, ¿sí? Puede ser que exista un número real, R, llamado el radio de convergencia, en el cual, fíjense que la serie converge absolutamente. Y este dato es fundamental. La convergencia que vamos a analizar es convergencia absoluta. ¿Está bien? Y fíjense que el intervalo de convergencia lo podrían expresar de esta manera. El valor absoluto de x menos c menor a r. ¿Está bien? Y es importante que ustedes sepan que si el radio de convergencia les dio un número positivo, que obviamente siempre les tiene que dar un número positivo, entonces, por ejemplo, si el radio de convergencia les dio 5, eso quiere decir que ustedes se paran en el centro de la serie de potencias, se mueven 5 unidades para la izquierda y 5 unidades para la derecha, y ahí tienen su intervalo de convergencia, ¿sí? Particularmente convergencia absoluta. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si yo me paro en el centro de la serie de potencias y me muevo 5 unidades para la izquierda y para la derecha? Yo sé que ahí adentro converge. Y afuera, bueno, afuera de ese intervalo, la serie diverge. Fíjense que esto que está acá escrito en forma muy compacta y muy conveniente es lo mismo que decir lo que les había escrito en la hoja anterior. Esto, C menos R, C más R. O sea, poner el intervalo de convergencia de otra forma. Estas dos cosas es como escribir exactamente lo mismo. ¿Está bien? Y bueno, fíjense que por fuera de ese intervalo la serie diverge. Y por último, la tercera condición es que la serie converja absolutamente para todo x real. ¿Está bien? Recuerden, R es lo que llamamos el radio de la convergencia, ¿sí? Y fíjense, según los valores del radio de convergencia, van a poder saber si la serie converge en solamente C, si converge en un intervalo, si converge en todos los reales, ¿no? Fíjense, si el radio de convergencia vale 0, eso quiere decir que la serie solo va a converger en C. ¿Está bien? Ahora, si R, como les dije, le da 5, entonces la serie va a converger en un cierto intervalo. Ahora, si R les tiende a infinito, eso quiere decir que la serie converge para todo, ¿sí? Para todo número real. Estaríamos en la tercera opción, ¿sí? Y bueno, como les mencionaba, ese intervalo, o sea, el conjunto de todos los valores de x para los cuales la serie de potencia converge, es lo que se llama el intervalo de convergencia, ¿sí? Pero este intervalo de convergencia es importante hacerles la aclaración que es un intervalo de convergencia absoluta. ¿Está bien? Es un intervalo de convergencia absoluta. Ese detalle es muy importante que lo tengan presente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo se analiza el intervalo de convergencia a secas. Es cierto, uno dice, bueno, pero si la serie converge absolutamente, va a converger como normalmente, digamos. ¿Sí? Eso es cierto, pero va a haber una pregunta extra ahí. La pregunta va a ser, ¿y qué pasa cuando yo me paro exactamente en C menos R o en C más R? O sea, ¿la serie qué le va a pasar ahí? ¿Va a converger o no? Bueno, para responder esa pregunta vamos a tener que recurrir a otras herramientas. Pero bueno, ¿cómo se halla el radio de intervalo de convergencia absoluta? ¿Sí? Bueno, podemos usar el criterio del cociente o el criterio de la raíz. Evidentemente, el criterio del cociente es el más conveniente. Ahora, acá está esto que yo les mencionaba hace un ratito. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula un radio y un intervalo de convergencia. Fíjense que la pregunta es, bueno, yo sé que mi serie converge si R es mayor a 0, ¿sí? Yo sé que mi serie converge en un intervalo. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿va a converger en los bordes de ese intervalo? Porque si se fijan bien, yo les escribí un intervalo abierto. La pregunta es, ¿y por qué no es cerrado o semiabierto? Bueno, para eso tenemos que ver la convergencia en los que se llaman los puntos terminales, en los extremos del intervalo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en esas situaciones no tenemos información si la serie converge en los bordes o no. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es analizar la convergencia de esa serie de potencias evaluándola en los puntos terminales. ¿Sí?
Fíjense que en este dibujito veríamos los distintos tipos de intervalos de convergencia según el radio. Fíjense, si el radio de convergencia vale 0, la serie solo converge en su centro. Si el radio de convergencia tiende a infinito, la serie converge en todos los reales. Ahora, fíjense, si el radio de convergencia es un número positivo particular, ¿sí? Nosotros acá habíamos dicho que este sería nuestro intervalo de convergencia. Ahora, fíjense que la pregunta sería, bueno, ¿y podría llegar a converger en un borde y no en el otro? Claro, fíjense, acá converge, este intervalo estaría indicando que la serie converge también en el borde derecho del intervalo. En esta que converge en el borde izquierdo y esta que converge en ambos bordes, ¿sí? Entonces, fíjense que acá agarré una serie de potencias de la práctica del punto 1, ¿sí? Que es la serie de 1 infinito de x menos 5 a la n sobre n cuadrado por 4 a la n. Entonces, lo que vamos a hacer, este ejercicio nos pide el radio y el dominio de convergencia, ¿sí? Recuerden, si nos piden intervalo de convergencia, ¿sí? No nos están pidiendo el intervalo de convergencia absoluta, nos están pidiendo el intervalo de convergencia secas, y para el intervalo de convergencia secas hay que analizar la convergencia en los puntos terminales, en los bordes del intervalo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos, yo definí un término general como u sub n, que básicamente sería x menos 5 a la n sobre n cuadrado por 4 a la n, ¿sí? Entonces, aplicando el criterio del cociente, tenemos que resolver el límite de n tendiendo a infinito del valor absoluto de u sub n más 1 sobre u sub n, ¿sí? Fíjense que, bueno, reemplazando los correspondientes términos, este sería el u sub n más 1 y este sería el u sub n, ¿está bien? Aplicando propiedades del cociente, lo vamos a poder reescribir de esta manera, ¿sí? Fíjense que esto básicamente es una división de fracciones. Entonces, esta fracción que tenemos acá, ¿está bien? Va a darse vuelta, se va a invertir y va a quedar multiplicando, ¿sí? Y vamos a tener esta expresión que hay por acá, ¿sí? Fíjense que a través de propiedades de las potencias, sí, vamos a poder simplificar varios términos. Por ejemplo, fíjense que x menos 5 a la n con el x menos 5 a la n más 1 arriba, solo me va a sobrevivir un x menos 5. Y entre el 4 a la n y el 4 a la n más 1, me va a sobrevivir un solo 4. ¿Está bien? Y nos va a quedar algo así como lo que tenemos acá. ¿Está bien? Fíjense que el valor absoluto solo quedó en x menos 5 porque n cuadrado, n más 1 cuadrado, 4 son todos números positivos. Entonces, fíjense que el valor absoluto de x menos 5 sobre 4 es una constante. La podemos extraer del límite. ¿Está bien? Y fíjense que todo este límite, ¿sí? Recordando propiedades de del cálculo de límites en el infinito, ¿sí? Donde ustedes sacaban factor común, la mayor potencia de x en este caso de n del numerador y la mayor potencia de n del denominador, y luego aplicaban las simplificaciones que si se pueden hacer, ¿sí? Y fíjense que este límite estaría tendiendo básicamente a 1, ¿sí? A 1. Entonces, todo el resultado va a ser 1 por este valor absoluto de x menos 5 sobre 4. ¿Está bien? Ahora bien, ¿se acuerdan que el criterio del cociente nos decía que para que la serie converja, en el caso de hablando de series comunes, ¿sí? El resultado de este límite tenía que ser menor a 1. ¿Está bien? Y si el resultado del límite era mayor a 1, la serie divergía. Y si llegaba a darnos exactamente 1, el criterio del cociente y el de la raíz inclusive nos decía que ahí ese criterio no nos daba una respuesta concreta. ¿Está bien? Entonces, fíjense, lo que yo estoy haciendo acá es pedirle al límite que dé menor a 1. Yo estoy forzando que ese límite dé menor a 1. ¿Está bien? ¿Para qué? Para saber para qué valores de x ese límite va a dar menor a 1, justamente. Entonces, para saber en los x en los cuales la serie de potencias converge absolutamente, yo le pido al valor absoluto de x menos 5 sobre 4, que fue el resultado del límite, que sea menor a 1. Entonces, fíjense, el 4 que está en el denominador lo paso multiplicando, ¿sí? Me va a quedar valor absoluto de x menos 5 menor a 4. Y si le prestan muchísima atención a esta notación, ese 4 que está ahí es el radio de convergencia. ¿Cómo era el radio de convergencia? ¿Se acuerdan? Miren, acá lo tendríamos. Cuando lo escribimos, acá, fíjense. ¿Sí? Fíjense que nos dio el valor absoluto de x menos donde la serie de potencias está centrada, que en este caso es un 5, menor al radio de convergencia.
es exactamente lo que nosotros tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, ahí ya tenemos el radio de convergencia. Ahora, ¿cómo sacamos el intervalo de convergencia absoluta? Bueno, fíjense que por definición de valor absoluto, si el valor absoluto de x menos 5 es menor a 4, eso quiere decir que x menos 5 es mayor a menos 4 y menor a 4. Lo que hago después es este menos 5 que está acá, lo paso a ambos lados de la desigualdad sumando. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar básicamente que x es mayor a 1 y menor a 9. Por lo tanto, nuestra serie de potencias converge absolutamente en el intervalo abierto de 1 a 9. Ese es nuestro intervalo de convergencia absoluta. Pero claro, como les dije antes, el ejercicio nos pedía el dominio de convergencia o intervalo de convergencia, no el intervalo de convergencia absoluta. Entonces, para encontrar el intervalo de convergencia, yo necesito analizar la convergencia de esta serie de potencias en los puntos terminales, en el 1 y en el 9. ¿Está bien? Y claro, uno se pregunta, ¿y por qué el criterio del cociente no te serviría para hacer eso? Porque fíjense que si x vale 1 o x vale 9, este límite, esto de acá les estaría dando, o sea, este de acá les estaría dando exactamente 1. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí el criterio del cociente no decide. Por eso es que no basta con reemplazar ese 1 y ese 9 acá, porque les va a dar que ese límite daría exactamente 1. Por eso es que tenemos que analizar, ¿sí?, la convergencia en los puntos terminales por separado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, fíjense, empecemos con x igual a 1. Agarramos a la serie y evaluamos en x, o sea, la x que aparecía en la serie de potencias, la evaluamos en 1. Claro, ¿y uno qué esperaría que pase allí? Bueno, si ustedes agarran a su serie de potencias y la evalúan, en este caso en 1 o en cualquier otro número real, lo que ustedes estarían obteniendo es una serie infinita, las series comunes, las series que ustedes estaban usando en la práctica anterior. ¿Sí? ¿Y cómo lo comprobamos eso? Y bueno, porque ya la serie ya no tiene la dependencia de esa x, porque esa x ahora tomó el valor particular de 1. Fíjense que nos queda 1 menos 5 a la n es menos 4 a la n. ¿Está bien? Y bueno, menos 4 a la n se puede escribir convenientemente como menos 1 a la n por 4 a la n, usando propiedades de la potencia. ¿Está bien? Ahora bien, fíjense, podemos hacer 4 a la n sobre 4 a la n se me va, y lo que me estaría quedando básicamente sería la serie desde 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n cuadrado. ¿Está bien? Que es una serie alternante. Y es una serie que nosotros podemos analizar su convergencia con el criterio de Leibniz, ¿sí? Acuérdense, las series de términos positivos tenían criterios exclusivos y las series de términos, las series de términos alternantes tienen otro criterio particular, que se llama el criterio de Leibniz o criterio de la serie alternada. Entonces, ¿qué necesitábamos para el criterio de Leibniz? Bueno, necesitaban que su término general, ¿sí?, el a sub n, sea decreciente, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos el a sub n, que es 1 sobre n cuadrado, y el a sub n más 1, que es 1 sobre n más 1 cuadrado. No se olviden que la sub n no tiene el menos 1 a la n. ¿Está bien? Entonces nos preguntamos, ¿es verdad que a sub n es mayor o igual a sub n más 1 para todo n mayor o igual a 1? Es decir, ¿es a sub n decreciente? Bueno, para eso nos preguntamos si se cumple esta desigualdad. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es pasar el n cuadrado que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y el n más 1 cuadrado que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Nos quedaría algo así. ¿Está bien? Desarrollamos el cuadrado de n más 1 al cuadrado, ¿sí?, y nos queda n cuadrado más 2n más 1. Fíjense que los n cuadrado en el momento en que pasemos uno para el otro lado se nos va a ir. O sea que nos va a quedar que 2n más 1 es mayor o igual a 0. Y si despejamos n, nos queda que n es mayor o igual a menos 1/2. Pero claro, ¿qué es n? N es el índice de la serie. ¿Está bien? N es un número natural. Entonces, quiere decir que esta desigualdad se cumpliría para todo n, en este caso, si n fuera real, para todo n mayor o igual a menos 1/2. Pero si hablamos de números naturales, quiere decir que esto se cumpliría para todo n mayor o igual a 1, que era lo que justamente nosotros estábamos buscando, ¿sí? O si quieren, si se cumple para todo n mayor o igual a menos 1/2, se va a cumplir para todo n mayor o igual a 1. ¿Está bien? Bien, ya sabemos que la serie, efectivamente, el a sub n es decreciente. Pero lo que nos falta ver es si el límite de n tendiendo a infinito de a sub n nos da 0. Fíjense que es resolver el límite n tendiendo a infinito de 1 sobre n cuadrado, que justamente nos estaría dando 0.
¿Está bien? Entonces, se cumplen todas las condiciones del criterio de Leibniz, por lo tanto, nuestra serie de 1 infinito de menos 1 a la n sobre n cuadrado converge. ¿Sí? Converge efectivamente. Perfecto. Entonces, nosotros ahora sabemos que nuestra serie, además de converger en 1 a 9, ahora también converge en 1. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo, pero evaluando a la serie en x igual a 9. Entonces, si ustedes la evalúan en x igual a 9, les va a quedar 9 menos 5, 4. 4 a la n. ¿Sí? Y fíjense que podemos hacer como hicimos en la anterior. Se nos va 4 a la n con 4 a la n. ¿Y qué nos queda? Nos queda básicamente una serie de 1 a infinito de 1 sobre n cuadrado, que es una serie convergente. ¿Por qué? Porque es una p-serie convergente. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que las p-series son las series que son del tipo 1 sobre n elevado a una potencia? Si esa potencia es mayor a 1, la serie converge. Si esa potencia es menor o igual a 1, la serie diverge. Entonces, esta es efectivamente una serie de potencias, ¿sí? O sea, perdón, esta es una serie infinita, más conocida como, en este caso, p-serie convergente. ¿Está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra serie de potencias al final convergía en los puntos terminales, o sea, convergía en 1 y 9. Por lo tanto, el intervalo de convergencia a secas es el intervalo cerrado, ¿sí?, de 1 a 9. Y eso es lo que nos pedía este mismo ejercicio, ¿sí? Bien, ahora, cuando vayamos al próximo video, vamos a estar viendo, como les mencioné, no se olviden, series de Taylor y serie de Maclaurin, ¿sí? Acuérdense que en esa parte va a estar la parte más heavy. Pero antes de eso, vamos ahora a hablar de qué se puede hacer con una serie de potencias ahora. Bueno, nosotros las series de potencias las vamos a poder integrar y derivar, ¿sí? Pero cuidado, cuando yo esa operación de integración integración y derivación, está bien, siempre la voy a poder hacer dentro del intervalo de convergencia. Es decir, yo no voy a poder derivar a mi serie de potencias término a término si los valores de x caen por fuera del intervalo de convergencia que calculamos. ¿Está bien? Recuerden, si nuestra función, o sea, si a una función que nosotros tenemos le escribimos su serie de potencias, está bien, de esta manera, entonces, y nosotros obtuvimos su intervalo de convergencia, entonces nosotros sabemos que en ese intervalo de convergencia la función es derivable. También va a ser continua, ¿sí? Si es derivable, recuerden que es continua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo a la serie de potencias la voy a poder derivar término a término y a la serie de potencias la voy a poder integrar término a término también. Fíjense que acá la tendríamos, ¿sí?, derivada, ¿sí?, y acá la tendríamos integrada. ¿Está bien? No se olviden ese detalle, ¿sí? Van a poder integrar y derivar a una serie de potencias siempre dentro de su intervalo de convergencia. Ahora igualmente hay que hacer una pequeña salvedad acá, ¿sí? Cuando ustedes trabajan con una serie de potencias que ha sido integrada o derivada, ¿está bien?, el radio de convergencia es el mismo, ¿sí? El radio de convergencia es el mismo. Pero el intervalo de convergencia a secas puede diferir luego de que ustedes la hayan integrado o derivado. Y ese es un detalle que hay que tener muy presente y trabajarlo con mucho cuidado, ¿sí? Acuérdense que el radio de convergencia está vinculado al intervalo el radio de convergencia está vinculado al intervalo de convergencia absoluta. Entonces, cuando ustedes integran o derivan una serie de potencias, bajo las condiciones que ya les mencioné, el radio de convergencia es el mismo. ¿Está bien? O sea, si ustedes tenían una serie que convergía en el intervalo abierto de menos 1 a 1 y la derivaron, ustedes saben que, en este caso el radio de convergencia sería 1, entonces eso quiere decir que la serie, está bien, derivada, también va a tener un radio de convergencia igual a 1. El tema es que nosotros no vamos a estar 100% seguros si el intervalo de convergencia a secas es el mismo, ¿sí? Es decir, puede haber variaciones en el intervalo de convergencia, está bien, justamente por los puntos terminales, ¿sí? Es decir, no es que les va a cambiar completamente el intervalo de convergencia cuando ustedes integran o derivan una serie de potencias, pero sí tienen que estar atentos y atentas a que
cuando ustedes derivan o integran una serie de potencias, fijarse bien qué pasaría en los extremos, en los puntos terminales, ¿sí? Imagínense que ustedes trabajan con esta serie de potencias que nosotros resolvimos hace minutos. Esta de acá, fíjense, ustedes saben que esta serie converge, ¿sí?, en el intervalo cerrado de 1 a 9. Ahora, por ejemplo, imagínense que yo la derivo. Cuando yo la derive, puede ser que el intervalo de convergencia este cerrado de 1 a 9, por ahí ahora sea que la serie derivada converge en el intervalo abierto de 1 a 9 y ya en los bordes no lo haga. Por lo tanto, para eso ustedes tienen que ver si convergía o no en los bordes. O sea, ustedes derivan esta serie término a término y luego tomarían a esa serie, ¿sí?, y básicamente verían si esa serie derivada converge en los puntos terminales o no. Recuerden, no hace falta volver a aplicarle el criterio del cociente a la serie derivada, ¿sí?, porque ustedes sabrían que la serie derivada convergería absolutamente en el intervalo abierto de 1 a 9, ¿sí? En este es el cerrado, pero ustedes sabrían que converge en el abierto absolutamente. ¿Por qué? Porque la serie de potencias que fue derivada o integrada posee el mismo radio de convergencia. Y ese radio de convergencia se asocia al intervalo de convergencia absoluta. ¿Está bien? Entonces, si ustedes agarran esta serie, la derivan o la integran, ustedes saben que el intervalo de convergencia absoluto sigue siendo de 1 a 9 abierto. Pero para ver si converge o no en los bordes, tienen que repetir este proceso que hicimos de ver la convergencia de los puntos terminales, en ese caso para la serie derivada o integrada, dependiendo del caso, ¿sí? Lo que estaría mal es que ustedes me digan que la derivada o la integral de esta serie converge exactamente en el mismo intervalo, en el mismo intervalo cerrado, ¿sí? Porque justamente lo que les acabo de mencionar es cuando ustedes derivan o integran una serie de potencias, puede llegar a variar la convergencia en los bordes, en los puntos terminales, ¿sí? Ese detalle es muy importante. Ahora, otras operaciones que se pueden hacer además de la derivada y la integración es la composición, ¿sí?, la composición y la suma y la resta. Fíjense, esto es, imagínense tener dos series de potencias, ¿no?, con esta estructura. Yo, por ejemplo, podría agarrar a nuestra serie de potencias y hacer una composición con k por x, donde k es una constante cualquiera. ¿Está bien? Entonces fíjense que la serie de potencias ahora quedaría reescrita como la serie de 0 a infinito de a sub n, hasta ahí es todo igual, pero ahora en vez de ser x a la n es k a la n por x a la n, porque hice la composición entre mi serie de potencias con k por x, ¿sí? Y lo mismo puede hacer por una potencia de x a la n. Fíjense, si yo hago esa composición, básicamente me quedaría la suma de 0 a infinito de a sub n por x elevado a la n por esta n mayúscula que tiene la potencia de x, esta n de acá. ¿Está bien? Y por último, pueden sumar y restar series de potencias. Pero, como se imaginarán, esto no sale siempre gratis. Las operaciones que les acabo de mencionar pueden llegar a modificar el intervalo de convergencia de la serie. Y acá sí hay una salvedad. El intervalo de convergencia casi puede modificar la naturaleza original de los intervalos originales. O sea, fíjense este ejemplo. La serie de 0 a infinito de x a la n converge en el intervalo abierto de menos 1 a 1. Y esta serie de acá converge en el intervalo de menos 2 a 2. Sin embargo, cuando yo sumo, fíjense que acá estoy usando esta propiedad de acá, cuando yo la sumo, la serie que queda es una serie que converge en el intervalo de menos 1 a 1. Es decir, converge en la intersección de los intervalos involucrados. ¿Está bien? En este caso, ese intervalo de convergencia básicamente se construyó haciendo la intersección entre estos dos intervalos que tenemos acá. Entonces acá sí tienen que tener ese cuidado, ¿sí? Si ustedes suman o restan series de potencias, el intervalo de convergencia puede cambiar, y particularmente en el caso de la suma y la resta, es la intersección, ¿sí?, de los intervalos de las series originales, ¿sí? Fíjense, acá hay un ejemplo extraído también del libro de Larson. Fíjense, tienen la función logaritmo de x, les pide que hayan la serie de potencias centrada en 1. ¿Está bien? Entonces, para encontrar esa serie de potencias centrada en 1, ¿sí?, lo que uno hace es recordar esto de acá. Esto de acá es la serie de potencias de 1 sobre x. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde salió esa cosa? Bueno, van a ver más adelante que hay funciones que tienen ya su serie de potencias, particularmente su serie de Taylor asociadas, ¿sí?
por el momento, créanme esta expresión, ¿sí? Más adelante la vamos a ver de dónde sale. Pero créanmela, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo tengo 1 sobre x. Y uno diría, bueno, a ver, si yo tengo 1 sobre x, da la casualidad que la integral de 1 sobre x es el logaritmo. Y a mí me están pidiendo la serie de potencias del logaritmo de x. Entonces, si yo me conozco la serie de potencias de 1 sobre x, ¿puedo integrarla para encontrar el logaritmo? Exactamente se puede hacer. Entonces, lo que voy a hacer es integrar a ambos lados de la igualdad, sabiendo que la integral de 1 sobre x me dará el logaritmo. Y después, esta integral, ¿cómo la hacemos? Bueno, fíjense que va a ser la integral de una serie de potencias. Fíjense, menos 1 a la n es una constante. X menos 1 a la n no es constante. Eso va a quedar adentro de la integral, ¿sí? Pero fíjense que lo único que habría que integrar en esta expresión es el x menos 1 a la n, que su integral, básicamente, una primitiva de eso sería x menos 1 a la n más 1 dividido n más 1. Fíjense que es lo que tenemos por acá abajo. Y uno se pregunta por ahí las operaciones intermedias. Bueno, porque formalmente lo que uno hace es integrar la serie. Y uno dice, ¿cómo integro la serie? Bueno, fíjense que esa serie de potencias es una suma de términos. Entonces, si ustedes están integrando una suma, pueden aplicar una propiedad generalizada de que la integral de la suma era igual a la suma de las integrales. ¿Está bien? Aplican eso y van a poder como introducir la integral dentro de la serie, de la sumatoria. ¿Sí? Bueno, particularmente es una serie esto. Entonces, esa integral de esa serie les quedaría esto. Y no se olviden la constante de integración. Ahora bien, ustedes conocen que la función logaritmo se supone que si yo la evalúo en 1, el logaritmo de x me debería dar 0. Entonces acá uso un pequeño truquito y dice, bueno, si yo hago que x valga 1, evidentemente c tiene que valer 0, porque básicamente lo que dicen es, bueno, el logaritmo de 1 vale 0. Todo esto, fíjense que cuando yo lo evalúo en 1, se me hace 0. Entonces lo único que me sobrevive es c. Y del lado izquierdo debería quedar un 0, porque estoy evaluando el logaritmo en 0. Fíjense que ahí sacan ese valor de c que faltaba. Por lo tanto, la serie de potencias del logaritmo de x alrededor de 0 es esto de acá. Perdón, alrededor de 1 es esto de acá. ¿Está bien? Y como detalle de color, fíjense que nosotros sabríamos que la convergencia de esta serie, ¿sí? El radio de convergencia de esta serie es el mismo que del de la original. O sea, el radio de convergencia en este caso, para esta serie, si esta la tenemos centrada en 1, sería, sería 1 también. ¿Está bien? Fíjense que con el intervalo de convergencia podemos ver que el radio de convergencia valdría 1 en este caso. Entonces, el radio de convergencia de la serie de potencia del logaritmo también sería 1. O sea que el intervalo de convergencia absoluta sería de 0 a 2 también, abierto. Pero da la casualidad que esta serie de potencias, la del logaritmo de x, converge también en 2, en un punto terminal. Y acá está lo que yo les decía antes. Si ustedes tienen una serie que fue integrada, ustedes saben que la serie integrada tiene el mismo intervalo de convergencia absoluta. En este caso, el intervalo de 0 a 2 abierto. Pero recuerden que cuando uno integra o deriva una serie de potencias, el intervalo de convergencia de esa serie nueva, integrada o derivada, puede modificarse en los puntos terminales. O sea, podría ser que esa serie de potencias nueva converja en los puntos terminales, ¿sí? O no. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá les da el dato de color de que la serie converge en 2. Por lo tanto, su intervalo de convergencia, fíjense que es de 0 a 2, pero en este caso el 2 está incluido. ¿Está bien? Entonces, acá lo que les quiero remarcar es el hecho de que cuando ustedes integran o derivan una serie de potencias, el intervalo de convergencia puede cambiar. Lo que no va a cambiar es el radio de convergencia, por ende el intervalo de convergencia absoluta. Pero el intervalo de convergencia secas sí puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? Bueno, porque por ahí alguno de los bordes, los puntos terminales, hay que analizar la convergencia en esos bordes y ver si esa serie converge o no, porque podría llegar a serlo. ¿Está bien? Y bien, bueno, con esto terminamos este video. En el próximo vamos a estar viendo series de Taylor y Maclaurin, ¿sí? Que es un tema poco más extenso, pero van a ver que hay muchas cositas que les va a sonar muy parecidas a lo que nosotros ya hemos visto en polinomios de Taylor. Así que nos vemos en el otro video.